Hola a todos, nosotros somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México. Actualmente estamos cursando el segundo semestre de la carrera de Arquitectura en el Instituto Tecnológico de Tláhuac. Este es un trabajo correspondiente al tema 1 de la materia de Análisis Crítico de la Arquitectura y el Arte 2. Nuestra línea del tiempo está conformada desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII, donde vamos a comenzar con la caída del Imperio Bizantino y la migración a Europa, ya que este fue un paso muy importante para el surgimiento de los siguientes movimientos que se verán a continuación. Imperio Romano de Oriente, 330 después de Cristo. El Imperio Romano de Occidente no pudo soportar los insistentes ataques germanos, desapareciendo en el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano de Oriente consiguió perdurar hasta el año 1453, cuando los otomanos invadieron la ciudad de Constantinopla. Bizancio había sido una antigua colonia griega fundada por el rey Bisa según la mitología griega. El Imperio Bizantino era una alta masa de pueblos que durante 10 siglos supo unir la cultura griega con la cultura romana. Consiguió que convivieran religiones como la cristiana y la pagana, mezcló las costumbres de Occidente con las de Oriente, consiguiendo una riqueza cultural en todos los sentidos, recogiendo de cada cultura lo que podía ser provechoso para una sociedad tan diversa. Estos ataques nos llevarían con nuestra siguiente fecha, que es la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla sería un paso muy importante, ya que estaría dándole fin a la Edad Media y estaría comenzando la Edad Moderna, lo cual traería movimientos como el humanismo. La caída de Constantinopla, 1453. La caída de Constantinopla fue la invasión del Imperio Otomano a Constantinopla el 29 de mayo de 1453, dando así fin a la Edad Media y comienzo a la Edad Moderna. La caída del Imperio Bizantino fue un factor muy importante, ya que el Imperio de Occidente vería emigrar a muchos de sus sabios y pensadores que buscaron refugio en Italia, dando así paso al surgimiento del humanismo. El humanismo se centra en la razón humana y en el hombre como centro del universo. Todo ello conduciría a un estado de optimismo y de fe en el hombre moderno. Hubo un importante desplazamiento de atención hacia el hombre como eje del mundo y la razón humana. Esto permitió romper con la concepción teocrática que el cristianismo impuso durante siglos. Sería con la invención de la imprenta y del descubrimiento de América que el humanismo entraría en su apogeo. Este movimiento llegaría a su mayor apogeo con la aparición de la imprenta. Imprenta, 1440. La aparición de la imprenta democratizó la tenencia del libro, acabando con la hegemonía eclesiástica y permitiendo la libre interpretación de las escrituras. En nuestra siguiente fecha veremos lo que fue el descubrimiento de América y la importancia que tuvo. Descubrimiento de América, 1492. El descubrimiento de América conllevó a la fe en las hazañas de corte exploratoria para la expansión de las rutas comerciales. Esta nueva forma de pensamiento hizo que surgiera lo que es la revolución científica, lo cual estaremos viendo en nuestra siguiente fecha. Revolución científica, 1632. La revolución científica se inició a finales del Renacimiento en el siglo XVII y se extendió hasta el siglo XVIII en los comienzos de la Ilustración. La aparición de la imprenta fue un antecedente muy importante, ya que permitió masificar y democratizar los saberes. Hay 4 nombres que se deben destacar en los inicios de la revolución científica. Nicolás Copérnico formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Johannes Kepler, su labor fue fundamental para el análisis del movimiento de los planetas. Galileo Galilei formuló la primera ley de movimiento para la observación astronómica. Isaac Newton presentó la ley de gravitación. Y otras que explican la realidad modificando la comprensión de las matemáticas y de la física. La revolución científica demostró la capacidad humana de aplicar el intelecto a la comprensión del mundo. Se comprendieron 3 nociones que cambiaron la visión de la realidad. 1. Los cuerpos no están compuestos por elementos, agua, tierra, fuego y aire, sino por átomos y moléculas. La luz es un haz en el que coexisten los colores, permitiéndonos apreciarlos. 3. Los seres vivos resultan de un proceso de evolución mediante la selección natural. El cambio en las metodologías permitieron
la comprensión del sistema circulatorio, como lo son el ADN y el genoma. Propulsó el avance en investigación de la física cuántica, la matemática, la mecánica y la biología, lo que dio paso a los cambios en el orden político, académico y social. Durante esta fecha los artistas comienzan a ser reconocidos por su gran talento y no solo como buenos artesanos. Esto ocurre en el mecenazgo. El mecenazgo y la producción artística, siglo XV. El mecenado artístico era una estrategia política que aportaba publicidad y prestigio a partir del arte. Durante la Edad Media, los príncipes y las poderosas familias de banqueros y notables contribuyeron significativamente al encargo de obras artísticas, cuyo principal destino eran los edificios religiosos. Sin embargo, con el crecimiento de los poderes locales, se desarrolló un nuevo tipo de mecenazgo que buscaba formar colecciones privadas de obras y participar en el esfuerzo colectivo por embellecer las ciudades. Con el nacimiento, los artistas comenzaron a ser reconocidos por su talento individual y no solo como buenos artesanos. Los gremios fijaban el precio de un trabajo y la persona que lo encargaba elegía el tema y los materiales para construirlo. El cliente esperaba que el trabajo fuese hecho exactamente como él quería, por eso el artista no tenía muchas posibilidades de experimentar sus propias ideas. Sin embargo, con el apoyo de los mecenas adinerados, ciertos artistas pudieron liberarse de los trabajos tan monótonos que les proporcionaba. El feudalismo es un sistema social, político y económico, el cual predominó a partir del siglo IX hasta el XV. El feudalismo es un sistema monárquico, el cual tiene una forma piramidal, la cual tiene varios escalones. El primero, que es la nobleza, el cual está conformado por el rey, los señores feudales y los vasalios. El escalón que está más abajo se compone, se puede llamar el clero, pero existe el bajo clero y el alto clero. En el alto está conformado por los hijos de los vasalios con puestos de cardenales y obispos, y el bajo clero está conformado por la gente religiosa, por los sacerdotes, y estos dos tipos de personas siempre son de etnia campesina. Y hasta el último tenemos el escalón, que es el estado llano, está conformado por los siervos y los obreros. Esos son los que trabajan para los señores feudales. Estos trabajadores, esta parte de la población es la más, se concentra la mayor parte de la población en este escalón, que son los siervos y campesinos. Estos no tenían ningún derecho ni privilegios, estos no gozaban de tierras, y eran los menos privilegiados en ese tiempo, en ese modo de feudal. Y en cambio, en contraparte, el escalón de la nobleza son los que menos hay en esa sociedad, sin embargo son los que más dinero tienen. El capitalismo es un mecanismo económico el cual se da gracias a la caída del feudalismo. El feudalismo cae porque los señores feudales ya no pueden dar la misma protección a sus siervos, a sus vasalios, y esto da a un nuevo régimen que es el capitalismo. El capitalismo, el eje de todo esto es el dinero, es el acopio de capital económico. Lo que se basa este sistema es el trabajo asalariado en el ámbito privado. Este capitalismo también está formado de forma piramidal, el cual tiene más escalones que el feudalismo. Sin embargo, yo siento, a mi parecer, es el mismo sistema, solamente que con diferente nombre y otros métodos, siempre beneficiando al que está más arriba de la pirámide, y el que está hasta abajo es el menos privilegiado y el que más trabaja. En una primera instancia, hasta arriba tenemos a los reyes, a los gobernadores, y como se puede ver en la imagen, dice: nosotros los gobernamos. Estas frases que tienen al lado de la pirámide, como ustedes lo están viendo en la imagen, es la explicación de cómo era en ese tiempo, cómo se da el capitalismo en la Edad Media. Después dice: nosotros los engañamos, que es la iglesia. La iglesia, como en la Edad Oscura, sigue teniendo poder en la sociedad. Sin embargo, ya es menos, pero aún sigue manipulando a la gente, metiendo miedo, poniendo a Dios en medio y obligándolos a que trabajen
jornadas muy pesadas. En ese tiempo, en el capitalismo, se da mucho que no solo los hombres trabajaban, sino también las mujeres y hasta niños. En el capitalismo, las jornadas no eran como hoy en día, que por ley podemos trabajar hasta máximo 8 horas. En ese tiempo no existían leyes de acuerdo con la capacidad de los seres humanos. Como ya lo dije, eran jornadas muy pesadas y hacían trabajar prácticamente hasta los niños. Un escalón más abajo nosotros los atontamos, que era el ejército. En ese tiempo, al igual que la iglesia, el ejército o el poder de la violencia era el que sometían al pueblo, al que lo hacían trabajar, al que lo obligaban a tener jornadas pesadas. Y hasta el último, la burguesía, el penúltimo, la burguesía, que es un escalón en donde prácticamente son se puede decir que uno de los más, con más privilegios. La frase que dice: nosotros comemos por ustedes. Esto es real. Se puede decir que serán los dueños de las empresas, de las fábricas, y como vemos también es uno de los más privilegiados. Y hasta el último, que siempre es la clase más con más número de personas en la sociedad, es pues los asalariados, la gente que trabaja que trabajaba en las fábricas. Y la frase que dice es: nosotros trabajamos por todos. El capitalismo se dio, es un sistema que no fue muy bien visto ahorita por la sociedad. Hola, yo soy Jorge Yael Montiel Ramírez y voy a explicar el tema del final de la ciudad amurallada por la aparición de la pólvora. Desde la Edad Clásica, la utilización de las catapultas, mangoneles, arietes, balistas, etc. era muy frecuente, con el fin de abrir una brecha en la muralla para su posterior invasión y conquista. Los inicios de la pólvora, 1230. La pólvora, primer explosivo conocido, fue descubierta por casualidad en China en torno al siglo IX. Su hallazgo parece ser fruto de las investigaciones de algún alquimista que, en su búsqueda del elixir de la vida, dio por accidente con la fórmula del explosivo. En China, el uso militar de la pólvora pasó a Japón y a Europa. Se sabe que fue usado por los mongoles contra los húngaros en 1241 y que Roger Bacon hace una mención en 1242. Los inicios de la pólvora. A mediados del siglo XV, la tecnología de la pólvora y los cañones avanzó lo suficiente para ser considerada un arma segura. En la Baja Edad Media, los cañones primitivos eran usados para derribar murallas en los asedios. En la Edad Media del siglo XIV, Europa occidental nace en Florencia, cambio o transición entre la Edad Media y el mundo moderno. Surge el humanismo, se enfoca en artes, política, filosofía y ciencias. Se divide en alto y bajo renacimiento. 400 italiano, 1450. 400 italiano. El Renacimiento temprano, el 400, es esencialmente italiano, mientras que el Renacimiento pleno y el manierismo son movimientos comunes en toda Europa. La ciudad de Florencia, capital de la Toscana. Gracias a Brunelleschi nació el prodigio de una gran cúpula sobre la Catedral de Santa María del Fiore. Así se logró la tradición constructiva medieval, la de la cúpula con linterna. Además de la Catedral de la ciudad de Florencia, debe a Brunelleschi obras como la Capital de Pazzi y el Hospital de los Inocentes. Entre los edificios destacados del 400 está la iglesia de San Andrés en la ciudad de Mantua, la corte de la familia Gonzaga, tomando como fundamento el nombre de Vitruvio, donde la relación de las partes entre sí y de estos con el todo. Nacimiento de la arquitectura del paisaje, 1828. El término arquitectura del paisaje fue inventado por Gilbert Lyne y fue utilizado por primera vez como título profesional por Frederick Austin en 1863. La arquitectura del paisaje o paisajismo es el arte de proyectar, diseñar, gestionar, rehabilitar o planificar los espacios abiertos, espacios públicos y el suelo. Jardines urbanos.
Año 1868. Los jardines urbanos tenían por objetivo proveer alimentos y plantas medicinales en proporciones limitadas de tierra. Revolución Francesa y el paisajismo, 1896. Fue la Revolución Francesa y el nuevo modelo de democracia que aquellos jardines destinados a pocos fueron abiertos al pueblo, dando origen a los parques públicos. Se llama Arte Expresión del Alma. En este tema vamos a ver a diferentes artistas que aportaron al Renacimiento, como lo son Giotto, Leonardo da Vinci, Botticelli, algunos autores que son Dante Alighieri y Maquiavelo, y unos escultores que son Lorenzo Ghiberti y Donatello. Bueno, vamos a empezar con Giotto. Giotto fue un pintor y arquitecto. Su nombre completo es Giotto di Boo. Su nacionalidad es italiana. Nació en 1267 en Florencia, Italia, y falleció en 1337 en Florencia, Italia. Se hizo famoso porque le encomendaban numerosos trabajos de centros de arte, que son Asis, Siena, Roma, Nápoles, entre otras. Y toda su influencia se derivó en todo el Trecento. Las características de este pintor son que se preocupaba mucho por la tridimensionalidad de sus obras y del espacio, el volumen de sus personajes y los gestos de su cara y sus manos, y su gusto por los colores de brillantes y luminosos lo hacían mezclar hasta en una misma obra azules, rojos, verdes y colores tierra y negros. Un ejemplo de sus obras es La Maestra di Ognissanti. En esta obra podemos observar a una que podría ser una virgen con el niño Jesús cargándolo y sentados en un altar, y alrededor están como todos sus seguidores y sentados en un altar, y se pueden apreciar lo que son los colores dorados que representaban mucho a lo que es la religión. Otra de sus obras que es el Lamento sobre el Cristo muerto. En esta obra podemos ver a Cristo ya después de ser de ser crucificado, a todos sus seguidores lamentándose su pérdida y con gestos de tristeza. Y en el cielo se pueden apreciar lo que son también ángeles volando alrededor suyo y igual lamentando su pérdida. Otro de sus trabajos que fue la Capilla de los Ostrogoths. En esta capilla se le encomendó pintarla, y él pintó más de 40 escenas de la vida de Cristo y de la Virgen María. Y en esta obra podemos apreciar al final que pintó lo que es el juicio final, según la Biblia, y lo que es la bóveda podemos apreciar un cielo con medallones que tienen a diferentes personajes. Ahora pasamos con el siguiente artista, que es Leonardo da Vinci, que su nombre completo es Leonardo di Ser Piero da Vinci, que es más conocido como Leonardo da Vinci. Nació en el 15 de abril de 1452 en Vinci, una localidad en Italia, y murió en Amboise, Francia, el 2 de mayo de 1519. Este artista es el más representativo de esta época del Renacimiento, ya que sus obras son las más famosas, como lo puede ser lo que es La Última Cena y la Gioconda, como la conocemos como la Mona Lisa. Empezamos con La Última Cena, que se le encomendó pintarla en el convento dominico de Santa María delle Grazie. Da Vinci pintó lo que es la Última Cena con lo que es la Última Cena de Cristo con todos sus apóstoles, que nos representa a Cristo en medio de todos. Y como lo que es el Renacimiento en esta época trataba de separar lo que es al hombre de la iglesia, pero Da Vinci pintó en esta obra que Jesús, o sea la religión, como puede ser representada, siempre va a estar en medio de todo. Pasando con su siguiente obra, que es la Mona Lisa, que también se conoce como la Gioconda, la pintó en 1503 a 1507, y fue el retrato de Lisa Girardini, que fue una esposa de un francés, del Giocondo. Y esta obra es muy enigmática, ya que su sonrisa y la mirada de la modelo han hecho que sea un estudio para la modernidad. Pasando a otro ejemplo, que es el estudio de manos y brazos, que esta obra fue anterior a lo que es para pasar a los retratos, que en esta obra nos muestra cómo se hace
las formas de las manos que sean más realistas. Y ahora pasando con lo que es otro autor, que es Alessandro Di Mariano, que es más conocido como Sandro Botticelli. Nació en Florencia en 1445 y murió en 1510. Este autor fue el favorito de la corte de Lorenzo de Médicis, y este autor aportó mucho a lo que es la Florencia del siglo XV y a lo que se le llamó la Edad de Oro de Florentina. Sus ejemplos de obras son lo como es la adoración de los Reyes Magos. En esta obra podemos apreciar la llegada de los Reyes Magos con el nacimiento del niño Jesús, y se puede representar cómo llegan y le dan los regalos, y en señal como de respeto a lo que es el Salvador y a diferentes personas que están a su alrededor viendo su nacimiento. En otro ejemplo podemos ver lo que es la primavera, que en esta obra se pueden apreciar a muchas mujeres, y en el centro a lo que es la Venus, y otra mujer con un vestido de rosas tirando flores, pétalos de flores, que nos muestra lo que es la llegada de la primavera y lo que es también la fertilidad. Otro ejemplo también es lo que se retoma con Dante Alighieri, que nos muestra lo que es la obra de lo que se va a trabajar después, lo que es la Divina Comedia. En esta obra nos marca los diferentes niveles de lo que es del infierno al cielo, que lo vamos a retomar con el siguiente autor, que es Dante Alighieri. Dante Alighieri nació en Florencia en 1265 y murió en Ravenna en 1321. Bueno, este autor fue muy importante, que fue un poeta italiano de la Edad Media, y su Divina Comedia es el poema más importante de la Edad Media y el mayor trabajo del habla italiana. Y en esta obra nos muestra lo que con su obra, que es la Divina Comedia, Dante Alighieri nos da a entender y a describir sus viajes durante lo que es el infierno, el purgatorio, el paraíso, o también llamado cielo, mientras que alegóricamente el poema nos representa lo que es el viaje del alma hacia Dios. Y en esta obra nos muestra cómo el alma va viajando a través de todos estos niveles para llegar hacia Dios. Ahora siguiendo con otro autor, que es Nicolás Maquiavelo. Nació en Florencia en 1469 y murió en 1527. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, filósofo y político, escritor italiano del Renacimiento, y también es considerado el padre de la ciencia política moderna, ya que su obra El Príncipe nos trata de mostrar la clave para entender el pensamiento político y una idea de cómo ser el gobernante ideal. Para ello nos enumera una serie de rasgos esenciales que caracterizan al político. Entre los puntos son la manipulación, haciendo uso de los medios necesarios para alcanzar sus fines; la tenacidad y astucia para esquivar obstáculos; inmoralidad, que debe estar por encima del bien o del mal; el ingenio, la carencia de escrúpulos; y el experto en engaño, que de este modo el príncipe nos supone una exposición en conjunto de estrategias que debe seguir todo aquel que aspire al gobierno y desee alcanzar esto y desee conservarlo. Siguiendo con el escultor Ghiberti, que es también conocido como su nombre de Filippo Brunelleschi. Nació en 1377 y murió el 15 de abril de 1446. Fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano, y es más conocido por sus obras en la cúpula de la Catedral de Florencia, y también sus profundos conocimientos por la matemática y el entusiasmo de esta ciencia le facilitaron el camino de la arquitectura, y además de llevarle a la invención de la perspectiva cónica. Una de sus obras más importantes que pintó en este lugar es el dominio público. En esta obra podemos apreciar lo que es una plaza, y esta escultura está hecha en bronce. Podemos ver a diferentes personas alrededor de esta misma,
llevando su día a día, como puede ser en el comercio, dando un paseo por el lugar. Y al final podemos ver, en el fondo, podemos ver una montaña con personas encima, que puede ser que las personas pueden llegar a cualquier lugar que deseemos. Y bueno, pasando a otro artista que es un escultor también muy famoso de esta época, es Donatello, que su nombre completo es Donato di Bettobardi, que nació en Florencia y murió en 1466. Fue un escultor italiano que es el de los artistas más reconocidos del Renacimiento, y su obra más representativa, que es el David, que es una escultura que representa una figura humana de tamaño real y con lo que es una figura humana semidesnuda. En esta escultura podemos ver que el artista interpreta el tema bíblico del David y el Goliat, donde Goliat era un filisteo que tenía aterrorizados a todos, y fue el joven David quien derrotó en singular combate con solamente una onda. Después, este mismo cogió la espada del mismo gigante y le cortó la cabeza, que reposa ahora en sus pies de la escultura. Roberto, yo les voy a hablar sobre el tema que es arquitectura, concreción de los deseos y anhelos. En este tema vamos a ver lo que son los 10 libros de Vitruvio, que en ellos se explica cómo se crea la arquitectura. En el libro número 1 nos muestra qué es la arquitectura y qué cosas deben saber los arquitectos, cómo puede ser lo que es, cómo se compone, qué es la ordenación, la disposición, alzado, perspectiva, euritmia, simetría, ornamento y distribución. Y siguiendo con el libro número 2, nos muestra los materiales de construcción, como pueden ser ladrillo, arena, mortero, puzolana, canteras, madera, abeto, entre otras. Y nos pone unos ejemplos como puede ser lo que es el descubrimiento del fuego, las paredes con ramas y barro, y los métodos de construcción, como podemos ver una pequeña casa. Y nos muestra como a los diferentes autores que nos escribían los materiales principales. Como tales nos muestra que el agua, Heráclito de Festo nos muestra el fuego, Demócrito átomos, y Pitagóricos nos muestra agua, fuego y aire y tierra. Y también otros materiales como pueden ser adobe, arena, cal, polvo de pusol, cantera, piedras, madera. En el libro número 3 nos muestra lo que son los templos, composición, la simetría y las especies. Y en este nos muestra que es muy importante los templos lo que es la proporción y la simetría. Y nos muestra unas imágenes de lo que son los tipos de templos y cómo son la mayoría rectangulares o cuadrados, y los números de columnas que llevan estos mismos. El libro número 4 nos muestra los templos, columnas y adornos, y nos muestra una imagen de lo que es el tipo de columnas que dependiendo de la época se usaban, como la primera, que es el dórico. Estas columnas llevaban solamente la función de sostener la construcción, pero ya después en el jónico se muestra una pequeña añadición de adornos en estos mismos, y en el corintio ya se lleva un adorno mucho más especializado, como que más bonito, y en estos mismos nos podrían poner contando una historia en este mismo. Y ya después lo que son las corintio con pedestal y el toscano. Y un ejemplo de los templos de los dioses es que estaban orientados de tal manera que de la imagen de estos mismos mire hacia el occidente. El libro número 5 nos muestra lo que son los edificios públicos, como son foros, basílicas y teatros. Los foros eran muy adornados y con grandes pórticos y columnas, y las basílicas eran colocadas cerca de los foros, en la que la parte más cálida para que en los malos tiempos se pudiera continuar con el comercio. Los teatros eran colocados en el lugar más favorable,
y saludable, y eran preferiblemente construidos en lo que era un monte. Y los vasos eran hechos de bronce, de tal manera que el sonido al golpear produjera un eco. El libro número 6 nos habla de las edificaciones privadas. En este nos muestra la orientación, que esta depende de lo que son los factores del ambiente y dependiendo del lugar donde las construye. Y esto nos muestra cómo puede ser edificada una construcción dependiendo de lo que son el norte, sur, este u oeste. El libro número 7 nos muestra lo que son interiores y exteriores de las casas. Dependiendo de lo que sea el clima del lugar, puede ser diferentes materiales para que no sea afectado por el clima seco o húmedo, o que sea escarcha y hielo. También nos muestra de diferentes formas de pintar las habitaciones, dependiendo de la manera que quieran representar, como puede ser que es como una teoría del color. Y también en los interiores, que pueden ser las planchas de mármol, que algunos ejemplos que son utilizadas por los antiguos, como pueden ser diferentes texturas para los interiores, que hay una imagen de los ejemplos. El libro número 8 nos muestra los acueductos y conducción del agua. Este era muy importante, ya que se necesita mucho del agua para cualquier construcción, y podrían necesitar de manantiales que se necesitaban. Si se eran encontrados en el exterior, era hacer fluir el agua más fácilmente, o si de lo contrario, si estaban buscar la manera de hacer que saliera. Aquí hay una imagen de un acueducto que está conectado a un río, de manera que este mismo abastezca una ciudad de mejor manera. Y sí. El libro número 9 nos muestra lo que son las medidas del tiempo y el reloj. Nos muestra un ejemplo de un gnomon, que es un tipo de reloj que nos muestra lo que es el equinoccio. Dependiendo de la posición del sol, la sombra va a ir cambiando. Y también la manera de medir el tiempo, como es la manera de la posición de la luna, que posee dos caras, una iluminada y una que carece de iluminación. Y la iluminada posee una atracción directa al sol y la hace girar, y así nos muestra las diversas caras de la luna. El libro número 10 nos habla de la maquinaria para construcción. En esta misma nos muestra lo que son las máquinas, como pueden ser un ejemplo que son las catapultas, o como son los escorpiones o ballestas. Y Vitruvio nos habla de la proporción que lleva cada una de estas armas para la defensa o para ataque. Y bueno, este es todo de este tema, y gracias. Ahora explicaré el tema del descubrimiento y conquista de México. 12 de octubre de 1492. En algunos países se conoce como el Día de la Raza, pero en realidad lo que se conmemora es el encuentro entre estos dos mundos, el desembarco de Cristóbal. Toda la travesía, Colón hizo dos viajes, uno solo llegando al archipiélago de las Bahamas y el segundo llevando más naves, 17 en total, con 1500 personas a bordo, siendo la mayoría soldados y clérigos, con el objetivo de colonizar territorio americano. La conquista. Años más tarde, los españoles ya habían recorrido gran parte de América, ya sin Colón al frente, descubriendo civilizaciones como incas y aztecas, dando a pie a chocos culturales y peleas por territorios que estas civilizaciones tenían en su poder. La arquitectura plateresca se originó en el siglo XV por una monarquía española. Se extendió del siglo XVI hasta el siglo XVII. Este estilo se caracteriza por una decoración prolífica, o sea que se puede reproducir. Cubre las fachadas con elementos vegetales, candelabros y festones, escrituras fantásticas y todo tipo de figuras. La continuidad y permanencia de las estructuras góticas son los arcos apuntados, bóvedas, las naves para la entrada de luz natural y los contrafuertes.
La ciudad donde más se ve la arquitectura plateresca es en Salamanca, España.